Y hoy también es un tema interesantísimo porque nos habla de cosas que realmente estamos viviendo. El título es Intuición, Intelecto y Mente Dual, algo que está trabajando constantemente con nosotros. A veces decimos he tenido una intuición, a veces decimos tengo aspectos mentales de tipo de baja naturaleza, y otras veces decimos tenemos pensamientos de alta naturaleza, superiores, etc. Pues vamos a trabajar estos aspectos porque son realmente interesantes, sobre todo para los estudiantes. Los estudiantes ya sabéis que nuestra necesidad es alcanzar un control de nuestra mente, que sepamos en todo momento qué es lo que está sucediendo a través de nuestra mente, eliminar todas las connotaciones mentales que pasan y que no tenemos control de ellas, y saber en todo momento en qué estamos pensando, es decir, en el ahora, estar en aquello que estamos haciendo y no con una mente que divaga constantemente a través de muchísimas infinidad de cosas. Por ejemplo, la ilusión. La ilusión se nos dice que es parte de la realidad solo cuando se la reconoce como tal. Cuando nosotros reconocemos la ilusión como ilusión, entonces esto es una realidad para nosotros porque la reconocemos como una ilusión. Cuando olvidamos el elemento de la relatividad que existe en nuestro mundo virtual, ese mundo virtual precisamente es aquello que puede producir un efecto de existencia solo aparente. Por lo tanto, si es solo aparente, no es real. Y hoy día todos los aspectos virtuales que nos rodean, la gente normalmente los toma por algo permanente. Y de permanente en este mundo no hay nada, en absoluto. Mirad a izquierda, a derecha, arriba, abajo, en cualquier lugar que fijéis la mirada, no hay nada aparente. Todo es perecedero. Incluso esos cuerpos físicos que tenemos tan bonitos y que los cuidamos tantos, también son perecederos. Con lo cual hemos de buscar algo que sea real. Aquello que sabemos que no va a cambiar la situación en ningún momento, aquello que mantiene un proceso de existencia continuado, aquello que no perece, aquello que es permanentemente siempre la realidad de la vida una. Entonces, cuando de alguna manera nos fijamos en esta dualidad de mente superior, que es lo permanente, dejamos de mirar las cosas del mundo como ilusiones pasajeras, porque el mundo todos son ilusiones pasajeras. Y ya sé que todas las personas nos gustan las ilusiones, estamos ilusionados por las cosas en la vida, pero hay que tener y reconocer algo, que detrás de cada ilusión hay una desilusión. Por lo tanto, las ilusiones son pasajeras y nosotros hemos de intentar de mantener nuestra mente en algo que sea real. Este es un poco el trabajo que vamos a intentar realizar. Entonces, en nuestro mundo virtual, y lo elevamos al nivel de realidad independiente, sin tener en cuenta lo que hemos hecho. Entonces, al tomar ese algo como permanente, es cuando surge la ilusión. La ilusión de algo permanente que es impermanente. Entonces nuestra mente hay que intentar cuidarla. Cuidarla en el sentido de ir hacia los subplanos superiores de la mente. Porque ya sabéis que la mente es dual. Dual quiere decir que tiene una dualidad, tiene una doble función. La dualidad de esta doble función la marcaremos en la pizarra para que la tengáis presente. Esto es el mundo mental. Ese mundo mental tiene una división. A eso es la mente superior y esto es la mente inferior. De aquí hacia abajo es el mundo material, el que conocemos. Mundo material. Y de aquí hacia arriba es el mundo espiritual.
Así podemos diferenciar. Cuando nosotros dedicamos la mente en los aspectos divinos, espirituales, poéticos, música elevada, todas estas cosas que ennoblecen el alma, todo aquello que ennoblece el alma surge de esa mente superior. Vosotros y yo y toda la humanidad tiene la posibilidad de hacerlo porque tiene una mente superior. A esa mente superior también se le da el nombre de mente abstracta o bien subjetiva. Nosotros los seres humanos utilizamos la mente objetiva, esta que tiene forma, esa mente que da formas que están en relación armónica con un sentimiento, con una pasión, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto pertenece a ese mundo material, en el mundo en el que estamos viviendo. Pero si queremos nosotros elevar nuestra conciencia a los mundos internos, despertar aquellos poderes del alma que se pueden manifestar en el ser humano cuando ha purificado su mente, y que su mente es un vehículo extraordinario en manos del divino ser superior que mora en nuestro interior, entonces las cosas cambian. Nos convertimos en un hombre con una ética espiritual extraordinaria. Entonces el individuo empieza pues a formular preguntas nacidas de la ilusión, porque todos los seres humanos siempre formulan preguntas que surgen de la propia ilusión, y empezamos a abusar de la nobleza de nuestra mente, porque nuestra mente superior es noble, y empezamos a abusar de esta mente superior, de la nobleza de esta mente, aplicando ¿qué? Aplicando el intelecto a la solución de pseudos problemas. El intelecto es para decir, bueno, pues esto lo voy a hacer de esta manera y de esta manera. Y después las cosas no salen bien, no se han hecho como se debían, porque son cosas del mundo material. Son cosas que se hacen sin reflexión. Ya sabéis que hay una disciplina para poder llegar a aspirar a estados de conciencia superior, que una es el desapego y la otra es el discernimiento. Mejor dicho, discernimiento y desapego. Discernir entre lo real y lo irreal. Discernir lo real es aquello que es permanente, siempre es. Si nos dejamos llevar simplemente por el intelecto, por muy maravilloso y elevado que sea, siempre tiene un aspecto de finiquito en su manifestación. Por lo tanto, no es algo que pueda darnos una gran satisfacción interior. El intelecto es de la mente concreta. Aunque la mente superior también es un intelecto, pero con una diferencia. La mente concreta, la mente inferior, la mente del mundo, es un intelecto concreto con formas. Porque nuestros pensamientos, aunque no lo creáis porque no los veis, tienen la forma de la imagen mental que tenéis vosotros en vuestro interior. Porque, ¿verdad? Cuando pensáis tenéis una imagen, sino porque acude ese pensamiento. El pensamiento, si lo analizáis, hay una imagen. Esa imagen es concreta en el pensamiento, no visible por los ojos físicos. Para poderlo ver, habría que haber despertado la percepción de ese mundo invisible, pero que es concreto porque pertenece al plano físico. La mente interior pertenece al mundo físico. Nosotros del mundo físico solamente hemos despertado los 5 sentidos. Pero sabéis que hay 7 sentidos, de los cuales la humanidad ha despertado 5. Y nos faltan 2 sentidos por despertar. Ya sabéis que el próximo sentido a despertar, generalmente por toda la humanidad, es la intuición espiritual. La intuición. Y hoy vamos a hablar de la intuición. Entonces este sentido es aquello que unifica y engloba la realidad de aquello que recibimos integralmente desde nuestro interior. Porque la intuición no viene del mundo mental inferior. La intuición viene del mundo mental superior. Y aquello que viene del mundo mental superior, eso es permanente. Eso no desaparece jamás.
aquel que logra contactar con esa visión clara de Buddhi, porque es el mundo de Buddhi, este individuo ha despertado la conciencia superior. Es decir, se ha encontrado a sí mismos. Ya conocéis el gran problema que existe en el individuo para llegarse a conocer a sí mismo. Conoce simplemente la cáscara. Cuando digo la cáscara, conoce solamente el cuerpo. Pero la almendra, la nuez que está dentro del cuerpo, el espíritu, la vida una, el secreto más íntimo jamás revelado en el hombre, eso está en nuestro interior. Solamente conocemos la cáscara y nosotros hemos de penetrar en el interior. Esa fracción de vida una que se manifiesta en ese cuerpo, porque en ese cuerpo lo que se manifiesta es una pequeñísima fracción de aquello que realmente es permanente. Y eso es lo que mantiene este cuerpo en vida. En cuanto esta fracción se separa, el cuerpo se desploma muerto, porque el cuerpo físico no tiene vida. Aunque se dice que el cuerpo físico cuando muere es cuando más vida tiene, porque se crea una serie de cosas que suceden que se comen al cuerpo. Pero el cuerpo en sí, ese cuerpo, no tiene vida si no hay el hálito de vida, el germen de vida del espíritu, alma reencarnada en ese cuerpo que la pone en movimiento. Esto es muy importante tenerlo claro. Entonces nosotros, como nuestro intelecto, quedamos atados a nuestra propia imagen, a la imagen que tenemos del mundo, y entonces nos damos cuenta que somos esclavos de nuestra propia creación y víctimas de nuestro propio error. Es difícil decir esto a otras personas, pero yo también estoy incluido en el mundo, soy víctima de mi propio error. Porque desde niños nos enseñan en el mundo cómo funciona sin decirnos la verdad. Si se nos dijera la verdad desde un principio y nos dijeran, no, tú eres eterno, pero tienes que descubrirlo. Si desde pequeño te digan, no, es que realmente no te preocupes, tú eres eterno, pero tienes el deber de descubrirlo. Si no lo descubres en esta vida, será en la próxima, y si no, en la próxima, o cuando tú quieras despertar la conciencia de lo eterno. Si ya se nos dijera esto, seguramente que no haríamos tantos planes como hacemos en el mundo físico. Y las vacaciones se quedarían un poco arrinconadas, y la moda y todas esas cosas, y se invertiría el tiempo en descubrir la realidad de aquello que es eterno, porque cuando dejemos este cuerpo continuamos viviendo. No desaparece la vida, o no desaparecemos nosotros cuando la vida del cuerpo se le termina. Porque nosotros somos eternos, divinos, y por lo tanto hay que descubrir la divinidad en el hombre. Y todos somos exactamente iguales, solamente nos cambia el carácter que hemos construido vida tras vida. Hemos ido construyendo un carácter que nos diferencia los unos de los otros, pero esa entidad de vida, una permanente que existe en cada uno de vosotros, es la misma que existe en mí. Y se trata de despertar esa riqueza, ese tesoro, esa perla que está en nosotros, y empezar a trabajar con ella. Con esto trabajan los santos varones, las santas mujeres, aquellos hombres en la historia que han hecho, estos que han hecho historia, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Ramana Maharshi, etc. Una gran cantidad de hombres han llegado al encuentro del sí mismo. Unos a través de la poesía, otros a través del misticismo, otros a través de la filosofía, conocimiento, cada uno dentro de su línea, porque cada uno tiene su propia línea, porque tiene un carácter especial que se lo ha construido él mismo. Cuando nacemos no heredamos el carácter ni de nuestros padres, ni de nuestra madre, ni de la familia alguna, no heredamos el carácter que tenemos. Hasta incluso podéis daros cuenta que los jóvenes y nosotros mismos tenemos un carácter diferente del de nuestros padres. ¿Vosotros pensáis que habéis heredado el carácter de vuestros padres? ¿Habéis reflexionado de dónde ha surgido el carácter? ¿Creéis que os lo han puesto así por casualidad? Toma, tú tendrás este carácter. Cada uno construye su propio carácter.
Y como digo siempre, nosotros cuando venimos de nuevo aquí a la Tierra, heredamos de nosotros mismos el carácter que hemos construido en el pasado. Y ese carácter cada vez es más perfecto. Este carácter cada vez da más posibilidades. Este carácter cada vez te da la oportunidad de ahondar cada vez más en tu propio corazón y en tu propia mente. De eso se trata. No hay milagros. Nadie puede hacer nada por nadie que uno haga por sí mismo. Uno tiene que encontrar la solución a sus propios problemas. Y para eso hay que despertar las facultades del alma, porque las facultades del alma son eternas. Las facultades psíquicas de la personalidad, estas desaparecen cuando el cuerpo ha dicho ya tengo bastante. De allí en adelante, cuando de alguna manera nos damos cuenta que somos víctimas de nuestro propio error, nuestra naturaleza nos damos también cuenta de que es dual. Pues por una parte nuestro verdadero ser funciona libremente, nuestro verdadero ser internamente no tiene trabas, no tiene obstáculos, se mueve libremente y con clara visión en el mundo real, no en este mundo. Porque este mundo es un mundo virtual. El mundo real es el de arriba, este que hemos dibujado aquí arriba. Ese es el auténtico mundo real, que no tiene visión física, porque solamente tiene visión física aquello que nuestros ojos físicos pueden ver. En los mundos internos hay una visión que es percepción, no es una visión con formas, porque el mundo espiritual no tiene formas. Y aquel que dice he visto cosas espirituales no ve nada. El mundo espiritual es un mundo sin formas. Por lo tanto, hay una percepción tipo especial que permite al individuo contactar con la energía de aquello que se está demostrando a su conciencia. Hay una percepción directa que es la percepción del alma. Incluso el alma encarnada que está aquí, ¿la habéis visto en alguna ocasión? No. ¿Os han hablado toda la vida del alma o no? ¿Habéis visto el alma? Pues el alma está con vosotros. Y si no la habéis visto, es porque no tiene forma. Y al no tener forma no se puede ver con los ojos físicos aquello que es espiritual. No se puede ver. Para ver lo espiritual, como antes he dicho, hay que despertar esa percepción que se le llama intuición búdica. Porque la intuición búdica es la facultad de la sabiduría que penetra en todas las cosas. A ese funcionamiento de la mente inferior, dentro de la esclavitud de nuestro mundo virtual, porque aunque os moleste, porque a veces las personalidades nos molestamos, somos esclavos. No, yo hago lo que quiero. No. Tú haces lo que tu mente te dice de hacer. Tú haces lo que tu cuerpo emocional quiere que hagas. Deseo, pasión, sexo, bebida. Tú haces lo que tu pasión te hace sentir. Pero eso no eres tú. Tú eres algo más y que tienes que tener la fuerza de voluntad para sobreponerte ante esta esclavitud, ante esta tendencia. Esto es lo que de alguna manera también llamamos intelecto, mientras que el libre ejercicio de la mente viva, de la mente superior, en el mundo de lo real, a esto, esta actividad, este trabajo, a esto le llamamos intuición. Pero también hay que decir una cosa, la intuición no es presentimiento, porque hay gente que ya es más sensible y que pone freno a las pasiones, al deseo, al egoísmo, a toda una serie de vicios que se han ido desarrollando en vidas pasadas y que están incrustados en el carácter, y como que traemos el carácter que hemos construido en el pasado, todo esto está ahí. Pero hay personas que lo han ido trabajando, y entonces ellos ya empiezan a utilizar
un poco la reflexión, no digo discernimiento, digo la reflexión. Y en esa reflexión, entonces, hacen una distinción entre lo que es intuición y lo que es corazonada o impresión. La corazonada es aquello que en un momento determinado vosotros experimentáis, sentís algo ha pasado, pero no sabéis lo que ha pasado. Algo ha sucedido, tengo que llamar, algo ha sucedido en mi casa, en el trabajo, a un familiar, algo, ha habido una corazonada, un presentimiento, y entonces llamas y dices, sí, sí, ha pasado esto, pero no te preocupes, no es grave, oh sí, es grave. Pero esto es corazonada, esto es presentimiento, no es intuición, porque el individuo no sabe lo que ha ocurrido, solamente ha recibido la impresión. Porque Buddhi, como ya sabéis, lo he dicho infinidad de veces, está estrechamente entroncado con nuestro cuerpo emocional. Sabéis que hay el septenario, el átmico, el monádico, el manásico, el mental concreto, el astral, el etérico y el físico. Nosotros somos septenarios en nuestra formación, aunque nada más vemos el cuerpo físico, porque los otros cuerpos que tenemos son invisibles, pero sí, tenemos el más visible, que es el físico, porque vivimos en el mundo físico, pero tenemos conciencia de otros mundos. Por ejemplo, tenéis conciencia de los deseos. No son visibles, los deseos no son visibles, los sentís. O sea que hay un mundo de deseo ahí en nosotros, de egoísmos, y también en ese mundo de deseos hay aspectos superiores. Devoción, también, desde este mundo emocional, devoción, sentimientos altos y profundos, sacrificio por la familia, los hijos, los padres, el espíritu de sacrificio en la familia antes que en casa del vecino, en nuestra propia casa. O sea, todas estas pequeñas cosas, si las vais reflexionando, os daréis cuenta que el sentimiento tampoco es visible, pero pertenece a nuestra personalidad. Personalidad. La personalidad está constituida de mente, emoción y acción. Cuerpo físico, acción. Cuerpo emocional, sentimientos, desde los más bajos a los más sutiles. Y también pensamientos, desde los más bajos hasta los más sutiles del mundo concreto. Por lo tanto, incluso en nuestra personalidad, que es el mundo concreto, de aquí para abajo, no vemos los sentimientos y no vemos los pensamientos. Y no obstante, hay personas que sí ven los pensamientos y ven las emociones. Y ya sabéis que a estas personas les dan un nombre, que es clarividentes. Hay clarividentes emocionales, clarividentes, más que videntes, y clarividentes mentales. Porque ven la forma, porque si decimos que si tenemos, por ejemplo, un sentimiento elevado que no pertenece al mundo de la personalidad, y hay un sentimiento elevado que va más allá de lo personal, entonces la materia emocional, que es la materia astral, esta materia astral, que es el mundo inmediato superior en el que estamos viviendo, esa materia astral automáticamente reviste con su densidad de materia, regulada por el tipo de pensamiento que se tiene, envuelve el pensamiento y da la forma a través de la materia astral. Y esta materia astral es vista por los clarividentes. Y entonces saben qué tipo de pensamiento ha habido, porque ve la forma astral que se sujeta al tipo del pensamiento. Y a eso se le llaman clarividentes. También se nos dice en teosofía que cuando esto llegue, esto os llegará. Podéis decir o pensar, esto está muy lejos. Pero no importa, tenéis toda la eternidad.
somos eternos. No estamos sujetos a la vida de un periodo de ciclo de vida física. Tenemos la eternidad por delante. Y lo que no hagamos en un Bamvántara lo haremos en el próximo. Pero tenemos toda una cadena de evolución terrestre ante nosotros. Pero ya no toda, la mitad. Tenemos la mitad. Pero la mitad es mucho. Y si avanzamos correctamente, llegaremos a esa próxima ronda, y a esa, no, mejor dicho, antes de la próxima ronda, llegaremos a la próxima raza raíz, a la sexta raza raíz, y en esta sexta raza raíz, por lo general, toda la humanidad tiene que despertar el sexto sentido. Y esto es muy importante, porque será el primer sentido espiritual que permitirá a la conciencia entrar lúcidamente en los mundos invisibles del alma. Claro, entonces se va a acelerar el proceso del despertar de la conciencia egoica, del ser divino y eterno en nosotros, porque tendrá la posibilidad de manejar los hilos de esta personalidad, porque nuestra personalidad, cuando está bien encauzada, es utilizada por ese divino ser que mora en vuestro interior. Ahora no puede, porque hay resistencia por parte de la personalidad que no piensa en la realidad de aquello que es. Ya sabéis la frase tan conocida que se da en estos terrenos, que es: hombre, conócete a ti mismo, conocerás a los dioses y al universo entero. Es decir, cuando se despierta ese estado de conciencia sublimal en que la intuición y toma parte, entonces el universo entero está a nuestra disposición. Somos conocedores de todo esto, porque nos hemos conocido nosotros mismos dentro de lo eterno. La eternidad está presente. Hemos conocido el fragmento de vida que está en nuestro interior, y ese fragmento de vida que es eterno está relacionado con todo lo eterno dentro del cosmos. Por lo tanto, hemos descubierto un mundo que no podemos llegar a imaginar. Si estamos en la mitad de la evolución humana, pues en el descenso hemos lograr a un punto que hemos obtenido de la madre naturaleza la forma más perfecta que la naturaleza ofrece a la vida. Porque el ser humano es la forma más perfecta que la naturaleza ofrece al espíritu, a la vida, al alma, dadle el nombre que queráis. Y si hemos llegado a este punto, tenemos la forma más perfecta, y con esa forma más perfecta podemos lograr aquello que nosotros nos propongamos. ¿Por qué? Porque tenemos voluntad. Atman, que es espiritualidad, está estrechamente relacionada con el cuerpo físico. Bueno, yo lo he puesto muchas veces, pero supongo que lo tenéis presente. Atman, Buddhi, Manas, cuerpo mental concreto, cuerpo astral y cuerpo físico. Este es el centenario del hombre. Nosotros somos todo esto. Aquí, en ese cuerpo hay todo esto. ¿Qué diréis? ¿Cómo que todo esto? Solamente vemos el físico. Porque todos los demás son cuerpos invisibles y cada vez más sutiles, cada vez más elevados. Entonces, ¿por qué digo que la voluntad está estrechamente relacionada con nosotros? Porque lo que es arriba es abajo, y lo que es abajo es arriba, según Hermes Trismegisto en el libro del Kybalión. Y entonces aquí veis como Atman está estrechamente relacionado con el cuerpo físico. Y decimos, yo no recibo ayudas, ¿cómo que no? Ponte en condición, y la voluntad espiritual, porque esto es voluntad espiritual. Y la voluntad espiritual te puede llegar hasta aquí. Y cuando decimos que no tengo voluntad para dejar de fumar, no tengo voluntad para dejar dejar el sexo, no tengo voluntad para dejar la bebida, no tengo voluntad para dejar la droga, no tengo voluntad. La voluntad está aquí, en la palma de la mano. Solamente hay que utilizarla. Pero como el deseo es muy fuerte, eclipsa
el poder de la voluntad. ¿Veis? Y lo eclipsa no es porque sea más fuerte, es porque no hemos trabajado la voluntad espiritual, solamente hemos trabajado la voluntad por las cosas que van a destruir a ese cuerpo. Porque incluso el egoísmo, que no es nada físico, sino que es más bien mental en este sentido, incluso eso también va a desaparecer. Buddhi, que es la intuición, está estrechamente relacionado con el cuerpo astral. Exactamente, Buddhi con el cuerpo astral. ¿Veis cómo la intuición puede llegar al cuerpo astral? Pero como nuestros vehículos no están purificados, nuestro etérico, nuestro astral, nuestro mental no está purificado, porque hay energías de todo ese tipo del mundo virtual que es perecedero, solamente hay esto, es lo único que trabajamos, entonces no hay posibilidad de que haya contacto con lo divino. Pero entonces, al descender esta esencia intuitiva se va transformando y lo recibimos en forma de presentimiento, no de conocimiento directo. Si tuviéramos los canales bien abiertos y despiertos, recibiríamos el conocimiento directo que surge de aquí, que es intuición, es conocimiento al mismo tiempo. Y entonces encontramos que la mente superior y mente inferior existe una unión directa. Con esta existe esta unión se le llama antakarana o puente. Y esto es siempre la mente misma. Por eso que la mente es dual, como decíamos al principio, mente inferior, mente superior. Mente objetiva y mente subjetiva. Hay distintos nombres para diferenciarla. Pero veis aquí cómo realmente nosotros que somos todo esto, tenemos la oportunidad de aquello que es más elevado, tenerlo en contacto con nosotros. Tanto a nivel de voluntad espiritual, como de intuición, como de mente abstracta. ¿Se entiende esto? Ay, qué contento estoy que se entienda. Sí, porque a veces es difícil de explicar, no porque no lo podáis entender, sino que es difícil de exponerlo. Veamos exactamente qué es lo que nos dice el glosario teosófico. ¿Conocéis el glosario teosófico? Es este libro. Ah, no está por aquí. Sí. Es igual, no está. Sí, sí. Ah, sí. Bueno, este es el glosario teosófico. Está traducido por, no está aquí, está traducido por Roviralta Borrell. Roviralta Borrell es un catalán, un doctor, el doctor Roviralta Borrell, que vivía en Gracia. Y también Roviralta Borrell hizo el Bhagavad Gita, que tanto os entusiasma, también ha sido traducido por él. Para poderlo traducir tuvo que estudiar el sánscrito. Sabéis que el sánscrito es la lengua más antigua que existe en la India. Por lo tanto, era una persona realmente bien preparada. ¿Y sabéis qué dice Madame Blavatsky, traducida por Roviralta Borrell, porque es de Madame Blavatsky? Dice, intuición es el conocimiento real y objetivo, una especie de visión directa con los ojos del alma, no con los ojos del cuerpo, con los ojos del alma, en virtud de la cual se adquiere por experiencia propia, no porque te lo digan, la percepción o conocimiento claro, íntimo e instantáneo de una idea o verdad sin el auxilio de la razón, como si se tratara de un objeto material colocado ante nuestra vista. Pero claro, cuando hay interferencias, entonces no lo recibimos el conocimiento directo desde el mundo intuitivo, lo recibimos en forma de impresión. Tengo una impresión, no sé qué es lo que pasa, pero sé que algo pasa. Aquí no hay el conocimiento, solamente hay la impresión. Pero lo importante es tener el conocimiento directo, saber lo que está ocurriendo al otro lado del mundo solamente con colocar la atención en lo que queremos saber, sin necesidad del
móvil, sin necesidad del móvil, no hace falta marcar números. Pones en contacto directo con cualquier lugar del mundo. A eso se les llama transmisión instantánea del pensamiento, que tiene un nombre que se llama telepatía mental. El individuo puede y tiene el poder. El poder está dormido, porque no se ha activado. El hombre tiene un poder que no se lo puede llegar a imaginar. Tiene todos los poderes estos de aquí arriba, todo lo que está por encima del cuerpo físico, tiene todos estos poderes, pero no los ha despertado. Y están latentes. Latentes quiere decir que el piñón no se ha convertido en un pino. Quiere decir que la bellota no se ha convertido en una... es un símil, no se ha convertido en una encina. Entonces, en el ser humano hay una semilla que todavía no se ha abierto. Ya sabéis que en la semilla potencialmente hay el pino, el árbol o el matorral, el fruto, lo que queráis poner como semilla. Y si abrís la semilla no veis nada, porque todo el poder está latente. Y para que se pueda despertar tiene que entrar en contacto con los 4 elementos. Y para que esa semilla que existe en nuestro interior pueda activarse, tiene que ponerse en contacto con los 4 elementos. Y es por esta razón que nosotros estamos encarnados en el físico, porque el físico es el 4º elemento. Y ahí en el físico hemos de trabajar para que esa semilla vaya abriéndose. No se convertirá en un árbol, porque el árbol es este cuerpo. El fruto son nuestras obras, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos elevados, nuestras buenas obras, nuestra comprensión, nuestro sacrificio hacia los demás. Cuando lleguemos al momento en que pensemos que es más importante lo que les puede ocurrir a los demás que a nosotros mismos, cuando perdamos la atención de nosotros mismos sobre nosotros mismos y pensemos en la realidad que existe en beneficio de los demás, cuando digamos todo cuanto tengo que hacer es para el bien de la totalidad y no para mí, porque cuando digo cuando es para mí hay egoísmos, y cuando es para la totalidad hay un desprendimiento total en beneficio de la totalidad. Que es el más beneficiado. Cuidado, aquel que se sacrifica en beneficio de la totalidad es el más beneficiado. ¿Por qué? Porque él hace parte de la totalidad. Y como se siente totalmente integrado en la totalidad, él también se beneficia de aquello que beneficia a los demás. Bien, continuamos. Hoy, como es domingo, ¿tenéis prisa? No. Bueno. La intuición corresponde a las facultades de la mente superior unida a Buddhi, como habéis visto, muy superior a la razón, cuidado, Buddhi muy superior a la razón para percibir la suprema verdad instantáneamente comprendida. Lo que viene de arriba, cuando todo el conducto está limpio, la comprensión es instantánea. No hay nada que pueda cambiar ni desfigurar, porque el individuo tiene acceso directo. Su conciencia tiene la percepción de los mundos superiores y por lo tanto tiene el registro a su disposición. Y la comprensión entonces es instantánea. Hay una diferencia entre intelecto e intuición. Sabéis que el intelecto es muy hermoso dentro del mundo en el que estamos viviendo. Hay personas con un intelecto realmente extraordinario, intelecto concreto, intelecto recibido. A través del estudio a las universidades han obtenido títulos, carreras, y esto es un intelecto enriquecido dentro del mundo de la forma, que es de aquí para abajo.
enriquecido todo él dentro del mundo de la forma. Pensad también que hay una cosa que no hemos dibujado, y es que aquí hay 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. En estos 4 subplanos de la mente hay personas que funcionan en este. Un intelecto pobre. Hay personas que funcionan en este. Ya el intelecto empieza ya a funcionar de una manera más rica. Hay otros que funcionan en este, que es más o menos lo corriente que existe en el mundo general. Pero hay individuos que ya funcionan en este. No en estos otros, que aquí hay 3. Este sería el quinto, el sexto y este sería el séptimo. El número 7 es un número sagrado que está en todas las manifestaciones de la evolución. El número 7. Que también está en vosotros, ¿eh? No penséis que el número 7 es una cosa abstracta. Y los chakras. En vosotros están. Y los chakras, que también los chakras o vórtices de energía están aquí. Hay los 7 principales, están en el doble etérico. Y los 7 principales están en el cuerpo astral, pero no en la periferia, sino en el interior. Y que vuestra alma, ella se comunica con el mundo exterior a través de los 7 orificios que existen aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A través de estos orificios, el alma se comunica con el mundo exterior. Hay también las 7 pieles, no es una piel, hay 7 pieles, una sobre otra. Y así infinidad de cosas, el número 7 es sagrado. Y como es sagrado también es para los vehículos del alma. Bien, entonces aquí hay individuos que funcionan a este mundo y tienen un intelecto y han podido desarrollar pues unas funciones que se han podido sacar hasta 2 y 3 carreras, por lo tanto son personas brillantes, inteligentes dentro del mundo, ¿o no? Sí. Pero hay otros individuos que empiezan a acariciar este punto, ¿eh? Están por aquí, están intentando entrar aquí. Qué cerca que está, ¿verdad? Decía un teósofo antiguo que ya desapareció de este mundo. Es que la cosa es más fácil de lo que vosotros os pensáis, me decía. Digo, sí, no es tan fácil la cosa, no se hace tan rápidamente. Dice, pues fíjate que solamente hay que dar un paso. Porque de aquí a aquí solo hay un paso. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Yo le preguntaba, ¿pero qué hay que hacer para dar este paso? Tener una sola y única aspiración. Tener una sola y única aspiración quiere decir que nada del mundo te interesa en el momento, que lo único que te interesa es entrar en el mundo de lo eterno. ¿Veis? Por eso decía, solamente hay que dar un paso. Pero este paso es un paso muy difícil. Os voy a poner un ejemplo. El paso es muy difícil. Es un ejemplo mío, cuidado, no lo encontraréis en ninguna parte. Pero vamos a ver. Esto es una montaña y a partir de aquí es un precipicio. Todo esto es un precipicio, Todo lo que cae por aquí, para abajo. Imaginad que tenéis que dar este paso, que estáis aquí. Es decir, que os encontráis aquí. Y hay que dar el paso. Pero no conocéis lo que haya por aquí. No conocéis lo que hay aquí. Esto es un mundo invisible. Esto dices, esto está oscuro. No veo nada. ¿Dónde voy a apoyar mis pies? Hay un miedo. ¿Qué va a ocurrir si doy el paso? Si tengo que dar este paso, es un mundo desconocido, algo oculto, invisible. No sé a dónde va y qué es lo que va a ocurrir. Pero él se siente fuerte y quiere más. No tiene bastante con todo esto. Esto ya lo tiene. Todo esto lo tiene y lo tiene solucionado. Pero quiere despertar en el mundo de lo eterno. Y entonces decide darle el paso. Y da el paso. Pero este paso es un paso muy difícil. Por eso les decía, solamente nos separa del mundo material al mundo espiritual, solamente nos separa un paso. Y hay que dar el paso. Y un momento u otro de vuestra existencia daréis el paso. Si no en esta, en la que sea. Pero con toda seguridad daréis el paso. Porque la vida interna que es espiritual y es eterna en vosotros, eso no puede fracasar. Eso tiene el éxito asegurado.
pero necesita la colaboración de la personalidad. Necesita la colaboración, porque la personalidad tiene que purificarse. Y no se puede purificar solamente pensándolo un día y al día siguiente hacer otra cosa, sino que todos los días hay que irlo haciendo mejor. Hay que empezar a reflexionar. No viene de golpe las respuestas no vienen de golpe. Todas las respuestas están ahí. No preguntéis fuera ni dentro. Hay libros, hay literatura para acudir, y cuando hay cosas que no encontráis la respuesta está en nuestro interior, y para que poderla obtener hay que reflexionar, hay que investigar, indagar sobre uno mismo. Indagar sobre uno mismo se descubren muchas cosas. Aquellas personas que no habéis funcionado en este sentido, pero cuando habéis tenido un problema, sí, ya no digo no habéis indagado, pero sí habréis reflexionado, y en la reflexión habréis encontrado alguna respuesta. Ya en la reflexión uno encuentra ciertas respuestas, pero cuando los problemas son más bien psicológicos, entonces hay que utilizar el discernimiento, porque el discernimiento te conduce a una solución real, conveniente, y que te puede ayudar con toda seguridad. Y eso es importante tenerlo en cuenta. El intelecto, a pesar de que hemos dicho que es muy rico en estas alturas, el intelecto es árido, estéril e indirecto en sus métodos, incierto en sus conclusiones e incapaz de ver la verdad. El intelecto no puede ver la verdad. Ya sabéis que la verdad es un camino sin senderos. Ya sabéis que la verdad os hará libres. La verdad es algo que duerme en nuestro interior, que un día u otro avanzará a pasos agigantados. Es incapaz de ver la verdad. En las primeras etapas de nuestra evolución como seres humanos, el medio de conocimiento es el instinto. En el principio, el medio de conocimiento que tiene el salvaje no es el intelecto, es el instinto, no tiene otra cosa. El salvaje se guía por el instinto, que conoce directamente y sin raciocinio, sin reflexión. El instinto es el que actúa como el animal. El animal, él siempre se defiende por instinto y obra siempre por instinto. Debemos tener en cuenta que el hombre primitivo conoce los caminos de la naturaleza, de un modo con el que nosotros no podemos rivalizar. Y diréis, entonces el salvaje es mejor que nosotros. El salvaje no ha despertado el intelecto, obra por instinto. Y el instinto es el instinto de la naturaleza. Y el instinto no puede equivocar. Para la ley de supervivencia, no se equivoca el instinto. Y él, si utilizara el intelecto que aún no ha desarrollado, entonces sí se puede equivocar. El intelecto, nos equivocamos con el intelecto, porque hemos dicho que es árido, es estéril, es indirecto, incierto en sus conclusiones, por lo tanto, sí, él utilizara el intelecto ya se equivocaría. Al nacer el intelecto, cuando el intelecto empieza ya a alborear en la mente del salvaje, empieza a desaparecer el instinto. Cuando el intelecto empieza a desarrollarse, el instinto desaparece. La inconsciente unidad de vida que hizo posible, esa unidad de vida que encerramos en nuestro interior, llamada alma, espíritu, lo que queráis llamar, esa unidad de vida que hizo posible el instinto, queda temporalmente interrumpida por el crecimiento del sentimiento de separatividad de la individualidad, porque el intelecto da lugar a la separatividad.
El intelecto da lugar a la separatividad y la individualidad que posibilita esa aparición. La individualidad que es Atma Buddhi Manas posibilita la aparición del intelecto concreto. Porque el individuo tiene que empezar a despertar. Y no se despierta por arriba, se despierta por abajo. Y hemos de ir creciendo. Como el árbol empieza a crecer desde abajo y va creciendo hasta alcanzar una altura considerable. Y entonces, ya en plena madurez, empieza a dar sus frutos. Cuando el hombre ya no oye en su interior la voz del conocimiento instintivo, el salvaje ya no oye el conocimiento instintivo, necesita orientarse por el complicado método de acopiar hechos del mundo circundante, es decir, aquello que es lo que le están envolviendo, analizarlos y distinguirlos para llegar finalmente al conocimiento. Y es ahí que va apareciendo el intelecto. Y toma ya decisiones. Pero estas decisiones del intelecto que él no sabe, él no conoce, pero que las toma como por verdades, no es real, es incierto. Esas conclusiones no nos llevan a una parte segura. El intelecto no es una cualidad que conduzca a la perfección del individuo. Mejora la situación. Pensad una cosa. Los animales, vuestros animales domésticos, vuestras mascotas, ¿tenéis mascotas? Claro. ¿Verdad que hacen cosas que vosotros no hacéis? ¿Verdad que ellos ven cosas que no veis? ¿O perciben cosas que no percibimos? Y vosotros le decís, ¿pero qué haces? ¿Qué dices? No hay nadie, no sucede nada. O huelen cosas que no podemos oler. Infinidad de cosas que hacen por instinto. Ellos ya están perdiendo el instinto porque estas mascotas están en contacto con seres humanos. Y al estar en contacto con seres humanos, absorben de la cultura humana emociones, emanaciones, pensamientos, etc. Y por ósmosis, esto que absorben entran en su propio carácter como forma animal. Porque la vida del animal, no el animal, la vida del animal se está preparando para entrar en un reino inmediato superior al del animal, que es el humano. Vosotros sabéis que hay 4 reinos en la naturaleza. No están porque sí, no están por casualidad. Hay el reino mineral, hay el reino vegetal, el reino animal y el reino humano. Hay 4. Por lo tanto, la vida, no el animal, la vida que está en el animal, como la vida que está en este cuerpo, porque pensad que el cuerpo que tenéis vosotros y que tengo yo, ese cuerpo es animal. Lo que cambia es la vida que ocupa el cuerpo vuestro y el cuerpo del animal. La vida está menos desarrollada en el cuerpo animal, del animal, que la vida que está desarrollada en vuestro cuerpo, que a pesar de ser animal, es el vehículo de la conciencia superior. O sea que las cosas van cambiando. Nosotros tenemos un cuerpo animal, pero que es racional. Esto ya, las enseñanzas ya están así en la escuela. Un cuerpo animal racional. Pero esta racionalidad no nos la han contado. ¿Cómo funciona internamente? Entonces hemos de tener siempre esto en cuenta. Y podemos pensar, fíjate, tiene facultades este animal que yo no tengo. Y somos superiores al animal, decimos, ¿no? Pero nosotros hemos perdido las facultades instintivas para desarrollar las superiores. Hemos perdido las facultades del cuerpo físico para desarrollar las facultades del alma. Porque las facultades del cuerpo físico son perecederas y las facultades del alma son permanentes. Esta es la evolución.
Entonces nosotros estamos en camino de ir despertando las facultades más maravillosas que podéis llegar a imaginar, y esas serán permanentes y eternas. Y eso quiere decir que cuando volváis a nacer, si es que realmente despertáis ya en esta encarnación una cualidad del alma, o una semi-cualidad del alma, pongámoslo así, esa semi-cualidad del alma en vuestra próxima encarnación, sea masculina, sea femenina, porque la vida interna es andrógina, no es ni masculina ni es femenina, es vida. La vida es una, y la dualidad es para obtener diferentes aspectos de una sola y única cosa. ¿Qué es la dualidad? La dualidad se la da a conocer como una línea. Esta es la realidad. La realidad es una línea, de aquí hasta aquí. Esta realidad es una realidad. Pero la realidad, una, tiene dos aspectos. Dos aspectos. Y a estos dos aspectos, a uno decimos esto es malo y esto es bueno. Una realidad que se manifiesta a través de dos aspectos. Podríamos decir día, noche, alto, bajo, femenino, masculino. Porque todo en la vida es dual. Os desafío a que busquéis en el mundo entero, viajando por todo el mundo, la unidad. Siempre encontraréis la dualidad. Es decir, dos aspectos de una misma realidad. En el mundo entero, viajed por donde busquéis, siempre veréis que todo tiene dos aspectos. Hombre, mujer, noche, día, vida y muerte, todo siempre dos aspectos. Y nosotros hemos de lograr encontrar el aspecto de esta única realidad. Hemos de encontrar, hay dos aspectos, porque nos manifestamos con dos maneras de ser. Y hemos de despertar la visión de la auténtica realidad. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando despertamos el aspecto de la auténtica realidad, entonces nos convertimos en un ser que se coloca en ese punto. En el punto. Y desde aquí lo que voy a hacer va a ser bueno para esto y para esto. Va a ser bueno para lo femenino, para lo masculino, para la noche y para el día, para la muerte y para la vida. Porque aquello que voy a hacer va a ser bueno para los dos. Porque si a mí me dice alguien, bueno, pues escucha, si yo me pongo aquí, yo lo que voy a hacer es trabajar para aquellos que son buenos. Y entonces la vida una te diría, ¿y a dónde colocas? A tus hermanos inferiores, aquellos que no han crecido. Los estás marginando, los estás apartando de tu propia unidad. Por eso dice el ocultismo, la vida una, dice, hay que hacer aquello que es bueno para ambos. No puedo descuidar ni al bueno ni al malo. Si unos dicen, bueno, pues yo me voy con los malos, que estaré muy caliente en el infierno. Y allá encontraré muchísimas cosas buenas y agradables. Y quedarás con los otros. Porque los otros hacen parte de nosotros. Aunque veáis que son millones de personas que existen en el mundo, todos somos uno. Porque solamente existe la unidad. La separatividad es producto de la personalidad. Pero cuando profundizamos internamente y encontramos la unidad, aquello que nos une con todos, lo que dice la doctora Besant. ¿Qué dice la doctora Besant? Oh vida oculta. Ella dice, oh vida oculta que vibras en cada átomo. La vida oculta vibra en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada ser. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que todo el que se sienta uno contigo sepa que es también uno con todos los demás. No podemos sentirnos separados, a pesar de que físicamente sí nos vemos separados. Pero fijaros en un... Yo lo siento, hago dibujos y no digo nada.
Pero bueno, me parece que si no la terminamos en otro día. Pero me parece que esto es interesante. Bueno, muchos de vosotros ya conocéis haremos esto un poco más alto. Vale. Esto es la unidad. Adi, que se llama Adi. Adi, unidad. Esto sería Atma. Esto sería Buddhi. Y esto sería el causal, el manas causal. ¿Vale? Aquí, esto sería mental. Esto sería astral, etérico, y esto que pinto así, esto es físico. Este cuerpo físico que tenéis vosotros es esto. Pero mirad si tenéis cosas a descubrir hasta llegar a la unidad. Esto, Adi, es unidad. La unidad, de donde todo procede. Solamente existe el uno. Y a ese uno absoluto le llaman el uno sin segundo. No existe otro. Solamente existe el uno sin segundo. Entonces, cuando el individuo está aquí, ¿sabéis qué hago yo? Le pinto dos ojos. Estos ojos, ¿qué es lo que ven? Todo lo que hay en el mundo. Coches, aviones, casas, moda, sexo, bebida, ve todo lo que hay fuera del mundo, todo lo que hay aquí fuera. ¿Y sabéis qué quiere? Quiere todo lo que hay en el mundo. Y mientras está buscando cosas en el mundo, está perdiendo el tiempo. Es normal que en un principio esto suceda, pero ya en la mitad de la evolución humana hay que poner ya un poco de atención. Porque estamos en la mitad de la evolución humana y hay que poner un poco de atención sobre de uno mismo, porque el camino ahora se va a acelerar. En el proceso del descenso descendíamos hacia la materia, pero en el proceso de ascenso, que es el retorno, el descenso y el ascenso, el retorno, ahí las cosas van más rápidas en cuanto al desenvolvimiento de la conciencia, porque vamos entrando cada vez en planos superiores. Y la energía es muchísimo más rápida en cada uno de estos planos. Porque vosotros no sé si lo sabéis, pero todo lo que está en vosotros, en mí y en el mundo, solamente es una sola y única cosa, que es energía. Este cuerpo es energía. Mi pensamiento es energía. Mi sentimiento es energía. Todo es energía. Y la energía es neutra. Y nosotros canalizamos la energía mediante el pensamiento, el sentimiento y la acción. Y según pensamos, dirigimos la energía o hacia cosas constructivas o hacia cosas destructivas. Por lo tanto, somos responsables de hacia dónde conducimos la energía. ¿Estamos? Hay personas que tienen una cierta ductilidad con la energía. ¿Sí? Saben canalizar la energía, a pesar que el carácter no esté lo suficientemente bien construido, pero ya empiezan a canalizar la energía y a dirigirla por derroteros constructivos y positivos. Que los hay. Entonces todos nosotros podemos canalizar nuestros pensamientos de forma y manera que entren en un aspecto constructivo en la sociedad, en el mundo. Esto lo digo siempre y me repito, pero me sale mal. A Krishnamurti le preguntan, algunos no lo saben, por lo tanto, más bien decirlo. Krishnamurti, un gran filósofo del siglo XX, del siglo pasado, en sus conferencias, mundialmente conocido en sus conferencias, en una de ellas hay un santón de la India, un santón de aquellas personas ya bien preparadas, que le pregunta, señor Krishnamurti, ¿qué podríamos hacer
para que el mundo cambie. ¿Sabéis qué le Cambia tú dice? mismo. Y Krishnamurti le contesta, cambie usted. Y él se ofende. Porque él se entrega para ayudar a cambiar el mundo. Dice, ¿yo he de cambiar? Dice, sí. Si usted cambia, el mundo cambia. ¿Veis? Si tú cambias, el mundo cambia, porque ya dejas de ser lo que eras para ser otra cosa. Y como haces parte del mundo, el mundo cambia. Una persona es como un grano de arena dentro del desierto. Vosotros en el desierto un grano de arena no le vamos a dar importancia. Pues una persona es como un grano de arena dentro del desierto. Si ese grano de arena cambia, el desierto cambia. Deja de ser lo que era para ser algo más. El mundo, si una persona cambia, deja de ser lo que era para ser algo más. Un reflejo de una unidad en los que los otros se puedan contemplar. Y así sucesivamente. Por eso cuando te dicen que llégate a conocer a ti mismo, a veces a los teósofos nos tildan de egoístas. Porque nos dicen, es que vosotros solamente pensáis en cambiar vosotros, ¿y qué hacéis para cambiar la humanidad? ¿Veis? Por dónde van las cosas con el intelecto, pues se dicen cosas que no son justas. Pero el ocultismo te dice, no tengas ninguna prisa por cambiar la humanidad. Primero cambia tú. Porque si tú cambias, serás un elemento favorable para el bien común. Hemos de cambiar primero nosotros. Es como querer ayudar al vecino. Querer ayudar al vecino porque tiene muchos problemas y hay un mal ambiente en su casa y hay peleas y quisiéramos echarles una mano. Pero hemos pensado, si en nuestra casa todo es felicidad, armonía, comprensión, si no hemos desarrollado un estado de armonía, comprensión en nuestra propia casa, ¿cómo pretendemos nosotros poner armonía y comprensión y paz en otra casa cuando en la nuestra no existe? Primero hay que empezar a crear una armonía en nuestra propia casa. Cuando digo nuestra propia casa, en uno mismo. No podemos ayudar a otros si realmente no nos hemos capacitado para ayudarnos a nosotros mismos, para ser un individuo más bien preparado para ayudar después a los demás. Hacer las cosas con inteligencia en ocultismo es primordial. A veces podemos ayudar espontáneamente por impulso a un individuo en un momento determinado que surge la cosa así. No tiene nada que ver con lo otro. Cuando se planea el desenvolvimiento de la conciencia, uno tiene que empezar a trabajarse a sí mismo. Y si en el trabajo del sí mismo surge la ocasión de echar una mano, pues, naturalmente que esto tiene que hacerse, porque ya surgen ocasiones. Cuando uno empieza a querer cambiar, ya surgen ocasiones que empieza a cambiar ayudando también a los demás. Hay un ejemplo que muchas veces lo he explicado, que es el siguiente. Vamos a refrescarnos. Que es el siguiente. Un individuo que quiere tener éxito en la vida. Bueno, los hay así. Que quieren tener éxito en la vida. Y trabaja noche y día para tener un capital que le permita crear una empresa. Crea la empresa. Y crece y las cosas le van bien porque trabaja y trabaja. Tiene espíritu de lucha porque quiere triunfar. Quiere ser feliz. Quiere obtener la felicidad obteniendo cosas. Llega a obtener tantas cosas y fábricas que llega a tener un tren, llega coche, tiene casas, tiene de todo. Tiene de todo. Y finalmente se plantea, tengo todo esto. Y lo que he estado buscando desde un principio, eso no lo tengo. Y él buscaba la felicidad. Pero es que la felicidad no se compra. La felicidad se obtiene por uno mismo. Él podrá tener satisfacciones agradables y al cuerpo y a la mente y muchísimas cosas almacenadas, pero no tiene la felicidad. Y él tiene todas estas cosas y se siente infeliz. Bueno, habréis conocido muchas personas con capital, pero que están vacíos por dentro.
infelices. Y entonces dice, ¿qué es lo que podría hacer para encontrar la felicidad? Porque he trabajado casi toda mi vida para encontrar la felicidad y no la he podido encontrar y tengo de todo. Quizás, después de una reflexión, dice, quizás tendría que hacer lo contrario de lo que he hecho hasta ahora. En vez de obtener tantas cosas, empezar a dar. Vamos a hacer lo contrario. En vez de obtener, voy a empezar a dar. Aunque claro, dar al principio es como arrancarle una muela. Dar al principio, porque él acostumbrado a tomar, dar, es doloroso. Pero empieza a dar y empieza a ver, ve la alegría en el niño, ve las lágrimas en la madre de agradecimiento y eso le produce felicidad. Oh, eso me da felicidad. Al dar, veo que siento felicidad, contento de ver que los demás están contentos. Pues esto es la felicidad, dar es la felicidad. Y empieza a dar y cada vez se siente más feliz. Porque está dando todo aquello que él ha creado, pero lo está dando porque está sintiendo cada vez más felicidad en su interior. Porque cuanto más das, más obtienes. No cosas materiales, sino dádivas espirituales que emergen de dentro hacia tu propia conciencia personal. Y el individuo, siendo hombre o mujer, siente ese placer interno de esta felicidad de ver que los demás son felices. Porque ¿qué es lo que dice un ser realizado espiritualmente? Dice, yo no puedo ser feliz si los demás no son felices. Y tiene derecho a la felicidad, tiene derecho al nirvana, se ha convertido en un santo. Pero dice, yo no quiero ser feliz si todos los demás no son felices. Es un poco la forma diferente de lo que es una individualidad espiritual, de lo que es una personalidad. En la intuición se nos dice, hay el mismo destello de conocimiento directo. Esta intuición existe, este destello del conocimiento directo. Porque pensar que viene de Buddhi, de la intuición, y el mundo de Buddhi, este mundo superior, el mundo superior de Buddhi, es un reflejo de Atma. Atma es luz. Y se refleja la luz de Atman en Buddhi y Buddhi directamente hacia nuestra personalidad. Y estos destellos que en momentos determinados podemos recibir, pues es el resultado de este trabajo interno que vamos haciendo durante nuestra existencia. Pero no habíamos terminado de contar esto. Entonces este individuo que tiene la fijada fuera para las cosas del mundo y se da cuenta que no es feliz, lo tiene todo pero no ha encontrado la felicidad, dice, bueno, pues voy a hacer lo contrario. En vez de intentar triunfar, voy a descender hacia los mundos internos. Voy a trabajarme a mí mismo y a ver si puedo ser un elemento crucial en la humanidad. Y entonces, en vez de mirar hacia afuera, da la vuelta y empieza a mirar hacia adentro. ¿Veis? Empieza a mirar hacia adentro. Y entra en el mundo emocional, por donde de alguna manera, en el mundo de las emociones, que hay sentimientos, es una gama muy amplia. Entonces cuando alguien recibe algo, ve que hay alegría y hay contento y hay felicidad y él empieza a sentir esa felicidad. Y como que hay un acercamiento de aquí, ese individuo, en la emoción, entonces se siente ya más cerca de los demás. Aquí estaba más lejos, de aquí a aquí había mayor separación, pero aquí de emoción a emoción él se siente más identificado con su hermano. Pero no es suficiente y desciende más hacia la mente. Desciende, se interioriza, ondea, bucea en lo más profundo de tu corazón y escucha la voz de Dios, que es tu propia voz. Desciende hacia el corazón de la vida del sí mismo y entonces se da cuenta que él aún se encuentra más cerca de los demás. Cada vez se siente más inclinado hacia los demás, más cerca, más cercano a los demás. Ve que hay una comunión entre las personas
Y finalmente, cuando llega aquí en el mundo de la mente, fijaros qué cerca estamos los unos de los otros en el mundo mental. Pero no es suficiente. Y el individuo desciende aún más y entra en este punto, ahí. Y en este punto veis que no, aquí es una redonda que no hay interferencia. Y en ese mundo de la redonda, él entra en lo que se llama el mundo causal. El mundo causal es la primera etapa espiritual en la que nosotros podemos conocer la realidad de aquello que es eterno. Que es este paso que antes decíamos, bueno, que ha desaparecido, el paso este que nos conduce de un mundo al otro. Y ahí, al descubrir, recibimos, entonces, la luz superior de Buddhi se refleja en el Manas, en nosotros. Y entonces vemos clara la situación. Nuestra mente está iluminada. Y a esa mente iluminada le dan un nombre. Ya no es el intelecto concreto, sino el intelecto iluminado por Buddhi. El mundo de las ideas. De ahí surge la música de las esferas. El que escribe la música, ¿cómo le llaman? Que escribe el que escribe las músicas. El compositor. El compositor atraviesa la barrera de lo concreto y penetra ya en los mundos internos. Y en el mana superior, que es el mundo causal, ahí escucha las músicas de las esferas. Y trae consigo esa música y entonces en la mente concreta empieza a dibujar las notas. Porque lo tiene aquí. Pero aquí no hay signos, solamente los signos, que la música queda traducida por los signos cuando él utiliza la mente y pone la partitura, las notas en la partitura. Ahí el individuo ha entrado en ese mundo de lo eterno y ha robado de la música de las esferas esta experiencia. Como no solamente él, el físico, el investigador, el científico que está buscando la solución a un tipo de problema, él se encierra en su laboratorio y allí le dicen hay que comer, no, ya vendré más tarde, y se pasa la noche trabajando y no va a comer ni va a desayunar. ¿Por qué? Porque él no quiere parar hasta encontrar la solución de aquello que está buscando. Cuando es sincero, un pastor, cuando es una persona de aquellas que buscan la solución para encontrar, para el bien de la sociedad, el bien común, entonces hasta que no la encuentra, pues no para. Puede caer desfallecido o dormido, pero él no para. Y en esa búsqueda, en la que no piensa en nada más que encontrar la solución de aquello que quiere, esta es lo que se le llama una sola y única aspiración, aspira a encontrar la solución de aquello que es bueno para la sociedad, y entonces atraviesa esta barrera y entra y encuentra la solución. Sí, encuentra la solución en su mente superior, pero tiene que trasladarlo después a su mente concreta para llevarlo al mundo de la materia. Y como tiene ya los conocimientos, que es lo que le han dado el título de lo que sea, de lo que él se haya convertido, tiene el conocimiento para poner a la letra aquello que ha encontrado, a esa luz, porque es la luz de Buddhi. Porque si en el mundo causal recibimos la luz de Buddhi, es un destello, y ese destello hace que veamos clara la situación. Sabéis que a veces se dice, pues vi una luz y vi clara la situación. Vi la luz y vi clara la situación. Se le aclaró las ideas, aquello que estaba oscuro se iluminó, de la ignorancia pasó a la sabiduría, al conocimiento, y entonces, como estaba preparado para poderlo manifestar, lo hizo. Nosotros tenemos una mente superior y hemos de trabajarnos para poder llegar a ella. En cuanto lleguemos a ella, las cosas van a cambiar totalmente. Otro ejemplo es el artista. El artista puede tener un buen instrumento,
el artista puede ser muy hábil en su música, pero necesita un buen instrumento para poder sacar aquello que tiene dentro. En vuestro interior hay un artista y vuestro cuerpo es el instrumento. El artista, para sacar lo que tiene dentro, tiene que tener un buen instrumento, un cuerpo perfectamente adecuado para poder percibir las energías que vienen de dentro. Como el músico necesita un buen instrumento para poder expresar aquella música que lleva dentro. Es muy importante indagar, preguntarse, porque el indiscreto uso del intelecto en filosofía está lleno de peligros. Por lo tanto, hay que indagar constantemente. A esa indagación es lo que de alguna manera nosotros también llamamos meditación. Meditación es meditar. Meditar con algo constructivo y positivo. Pero evidentemente que antes de meditar hay que tener un cierto control de nuestra propia mente. Porque ya lo decimos infinidad de veces, intentad meditar. Veremos dónde os conduce la mente. Solamente tenéis que probarlo. Para saber hasta qué punto sois dueños de vosotros mismos, intentad meditar en un pensamiento determinado, en uno. No os digo en 2 ni en 3, solamente os digo en uno. Empezad a meditar. Y antes del primer cuarto de minuto, vuestra mente habrá dado la vuelta al mundo. No habréis tenido control de mantener 15 segundos vuestra mente en aquel pensamiento. Y diréis, si esto lo puedo hacer perfectamente, intentadlo. Simplemente. A menos que estéis enamorados de una muchacha joven, lo digo por el joven. A menos que el joven esté enamorado de una muchacha de 15 años, y entonces tendrá el pensamiento siempre en la muchacha de 15 años. Este es el auténtico arrobamiento de la meditación. Porque entonces no hay nada que cruce, porque es tan fuerte el anhelo, es tan fuerte esa visión que tiene de la persona amada, que eclipsa todo tipo de pensamiento. Cuando es sincero el sentimiento. Y no hay nada más en la mente, hasta que finalmente los padres vean, no hay vasos, estás embobado, ¿no? Sal de esta situación, empieza a hacer cosas. Bueno, el caso que no es que uno tiene que estar enamorado de cosas, sino que tiene que estar arrobado de su propia alma. Ese pensamiento de ser él, la realidad una, la parte más cercana a la divinidad. Porque entrar en contacto con la divinidad tiene que pasar a través de nuestra propia divinidad, que nuestra propia divinidad no es independiente de la de los demás. Fijaros, esto es la divinidad. La divinidad es una, no hay dos. Si yo digo, esto es la divinidad, no hay dos divinidades aquí. Pero imaginaros que de esta divinidad surge un rayo de luz en cada una de vuestras cabezas. Y ese rayo de luz que entra en vuestra cabeza es la divinidad, porque surge del uno. Por lo tanto, ese rayo de luz que entra en vuestras mentes es la divinidad. Porque la divinidad es una. Y si decimos que la divinidad está en todos los individuos, no digo nada que altere las enseñanzas de las doctrinas, de las religiones, mejor dicho. Porque todas las religiones dicen, Dios está en todas partes, en todo lugar y en el interior de cada ser humano. Sois hombres y mujeres que habéis pasado por la escuela, habéis tenido vuestra catequesis y siempre os han dicho esto, ¿o no? Dios está en todas partes, en todo lugar y en el interior de cada ser humano. Y no decían una mentira, es la única de las cosas en las que de alguna manera tienen razón. No en todo, pero en esta sí. Porque la divinidad, el uno sin segundo, está en todas partes.
¿Y si os digo que está en la piedra? Está también. También. Si os digo que está en la lagartija, También. os digo que está en la ballena, en el ser humano, en el superhumano, en la parte angélica, monádica, la vida una está en todas partes y en todo lugar. Porque se dice que es el uno sin segundo. Claro, esto se nos hace difícil, porque tenemos una mente dispersa en todas las cosas. Pero daros cuenta, vamos a tener que terminar. Me sabe mal porque, pues lo guardé para otra vez. Hombre, porque es que yo no quiero cansaros y tampoco quiero que lleguéis tarde a vuestras otras cosas. Haremos un poco más y terminamos. Por ejemplo, decir que nuestra mente, el intelecto, es esclavo de la ilusión de ver. Todo aquello que ve el intelecto es esclavo, una realidad externa en su imagen del mundo. No duda de la objetiva existencia de dicha imagen como un mundo real que nos rodea. Él no duda porque estamos en un mundo que a nosotros nos parece real. Pero si os digo que este mundo que a nosotros ya normalmente a una parte, no tres cuartas, a una parte de la humanidad les parece real, el mundo que nos envuelve es irreal. Y digo tres cuartas partes. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos en una parte de las que no se ha enseñado que la vida es continuada. Porque en tres cuartas partes del mundo todos creen en que la vida es continuada, que la reencarnación del alma es un hecho. Pero en esta parte del mundo en la que hemos nacido, junto con toda Europa, etcétera, etcétera, esta dice que la vida es la que tenemos y una vez se ha terminado esta vida, se ha acabado todo. Que entramos en el paraíso o vamos al infierno o vamos al purgatorio. Y entonces si os preguntáis, ¿y aquellas personas, aquellas escuelas que están llenas de niños que no han hecho nada malo porque no tienen con qué moverse, no hablan, prácticamente no oyen, están en una silla de ruedas? ¿Qué han hecho estos para merecer este castigo? Y no van a poder ser puros, no van a purificar su existencia, no se pueden prácticamente comunicar con los demás. Entonces ahí es cuando ellos reflexionan, pero no quieren reflexionar. Porque yo hace quizás 40 o 35 años atrás, o más, me decía, les doy 10 años al clero para que rectifiquen y digan que la vida es continuada. Me equivoqué, porque los intereses del clero son otros. Porque ellos nos lo dicen, e incluso yo he hablado con algunos de ellos. Y lo saben, porque tienen sus libros también, pero no lo dicen. Solamente a alguno a veces se le escapa algo y dice algo sobre que la vida es continuada y que seguimos viviendo en los mundos superiores, etcétera, etcétera, etcétera. Que nosotros, el alma. Pero nunca te dicen que el alma tiene la posibilidad de volver. Y no con el mismo cuerpo, porque este no vuelve a surgir. La reencarnación no quiere decir que el cuerpo reencarna, no, el cuerpo no reencarna. Quiere decir que el alma toma la vestidura de un cuerpo, masculino o femenino, depende de la experiencia que él se propone realizar en esa actual existencia. Porque el que viene, que sois vosotros, el que viene, ya tiene un proyecto de vida. El proyecto no siempre lo puede llevar a cabo, porque depende si se deja llevar por el egoísmo o por tendencias
emocionales, etcétera, etcétera, entonces no entra en el camino del desenvolvimiento y se está enredando nuevamente con las cosas por las que cayó en la anterior existencia y vuelve a repetir. Vuelve a repetir y no se da cuenta y se deja llevar otra vez por el sentimiento del cuerpo, de lo que el cuerpo desea. Pero nosotros, como antes hemos dicho, somos más fuertes que el cuerpo. Y cuando el deseo toma la dirección del cuerpo, se nos dice que el deseo es voluntad espiritual destronada. Porque en un principio el poder de Atman, que es voluntad espiritual, desciende hacia el cuerpo físico, pero hay tanto obstáculo adherido en los conductos que finalmente se transforma en deseo. Porque el deseo, también se dice en ocultismo, es el primer maestro que el ser humano encuentra. Porque cuando deseamos una cosa, luchamos enormemente para poderla conquistar, ¿o no? Cuando uno desea algo en el mundo, lucha, trabaja para poderla obtener. Y esa lucha y ese trabajo que hace está desarrollando la voluntad a través del deseo. Por eso se nos dice que el primer maestro que encontramos en el mundo es el deseo. Y el ocultismo viene y nos dice el deseo es voluntad espiritual destronada en el mundo de las formas. Pero gracias a este deseo el hombre va creciendo. Primero desea un patinete, después una bicicleta, después un coche, después un autobús, después un avión, etc. Y así va, cada vez el deseo es más fuerte. Y cada vez se tiene que esforzar más. Son ejemplos que doy generales para que nos demos cuenta que el deseo crece. Y cuando el individuo encuentra que él ya tiene de todo, pero que no ha encontrado lo que estaba buscando, es cuando empieza a separar. Es como el camino de la evolución es uno. El camino es uno. Esto es mejor. El camino es uno. Salimos de este punto, descendemos y ascendemos. Y esto es un camino. Uno. Pero este camino tiene dos direcciones. Uno de salida y otro de vuelta. Y a ese de salida se le llama el Pavriti Marga, el camino de ida. Y el de entrada, de vuelta, es el Nivriti Marga, el camino del retorno. Nosotros estamos en el camino del retorno. Y en el camino del retorno no nos podemos dejar llevar por lo que se nos ha conducido por el camino de ida. El camino del retorno es un camino de descubrimiento continuo. Porque todo lo que va a venir a partir de ahora es nuevo. Todo lo que hemos recibido hasta este momento lo hemos repetido cientos de veces. Y ahora todo lo que vamos a ir experimentando a partir de ahora, todo esto es nuevo. Por eso se nos dice hay que estar atentos a todo lo que hacemos. Fregar platos, hay que estar atentos. Y pensar que estamos fregando los platos. No pensar que hay que dar la comida a las gallinas, ni a las cabras, ni al conejo. Estamos fregando platos. Durante el tiempo que fregamos platos, fregamos suelos, o limpiamos cristales. Todos estos trabajos sirven para mantener la mente adherida a aquello que estamos haciendo. Aquello que estamos haciendo es tener la mente en él ahora. Y esto es lo importante. No podemos estar haciendo una cosa y estar pensando en otra. La mente está divagando, pasa de una cosa a otra. Y hay que empezar a educar la mente. La mente tiene que hacer esto, y cuando te das cuenta que la mente se ha alargado, vuelvo a coger la mente y la vuelvo a colocar allá donde debe de estar. Porque soy yo que quiero que esté con ello. Quiero que la mente se eduque, porque la mente es como un niño. Y yo tengo que darle de vez en cuando un caramelito.
Porque cuando yo le abro la mente, digo, mira, tú crees que lo sabes todo, pero tú sabes muy poco de la vida. Si tú me sigues bien en lo que yo te digo, aprenderás muchas más cosas que no aprenderás fuera de mí. Y si haces todo lo que yo te digo, de vez en cuando te daré un caramelito. Quiere decir, de vez en cuando te dejaré hacer lo que tú quieres. Pero tú no puedes hacer lo que te da la real gana. Hay una dirección en tu interior. No de tu padre, de tu madre, de tu abuelo, de tu abuelo. Hay una dirección en tu interior. Y esta dirección tú la tienes que escuchar. Esa dirección le llaman la voz de la conciencia. ¿Conocéis el cuento de Pinocho y el Pepito Grillo? Pinocho y Pepito Grillo, ¿sí? ¿Lo conocéis? ¿Qué le dice la conciencia llamada Pepito Grillo? No mientas, no hagas cosas que no te gustaría que te hicieran a ti, le dice. Y Pinocho, dice, a mí no me pasa nada, yo estoy por encima de todas las cosas. Pero dice, cada vez que mientas, la nariz te crecerá. Y como que no para de mentir, la nariz va creciendo como una rama. Y al final se la pintan con un nido de pájaros y todo. Hay un libro que explica muy bien un teósofo mexicano, una teósofa femenina de teosofía, que hace unos 40 años estuvimos comiendo juntos cuando ella vino aquí en Barcelona, en casa de Saturnino Torra, y Consuelo, la mujer de Torra, nos hizo una comida extraordinaria, comimos juntos, y entonces nosotros le dijimos, el libro que tú termines, que estaba hablando de la vida oculta de Pinocho, el niño de madera. Cuando lo termines, pues lo podremos publicar, que es la historia oculta de Pinocho. Y entonces terminó el libro y lo editamos nosotros, que habíamos formado la editorial teosófica, que es el libro este que está aquí, no sé si lo veis, el de Pinocho, enséñaselo. A la derecha. No, a la derecha, a la derecha, a la derecha. Es este. Interpretación esotérica del cuento de Pinocho. Es muy bonito. Es muy bonito. Es como todos los cuentos. Todos los cuentos. Alibaba y los 40 ladrones. Lo habéis oído también. Alibaba, Sésamo, ábrete. Esto es Sésamo, la montaña. Esto es Sésamo, ábrete. Y cuando Sésamo se abre, entonces Alibaba descubre el gran tesoro. Porque el tesoro está dentro, no está fuera. Mi tesoro está en mi interior. Entonces no tengo la palabra mágica, él la tenía, Sésamo, ábrete. Después Alicia, el País de las Maravillas, Blancanieves y los 7 enanitos, 7 enanitos, el 7 maravilloso. Todos estos cuentos es ocultismo puro dado a través de historietas para que entraran ya a las personas desde que eran niños. En mi niñez me contaban estos cuentos. No sé si en la vuestra. Yo creo que se ha ido perdiendo. Bueno, vosotros sois mayores, pero en la juventud, ¿os han contado estos cuentos? ¿Sí? Pues estos cuentos tienen que permanecer. Porque reflexionad en el contenido del cuento. Cuando os hablan de estos cuentos de Alibaba y los 40 ladrones, que se han hecho películas y todo esto. Alicia y Blancanieves, los 7 enanitos. Blancanieves es la alma más pura, limpia, blanca, inmaculada de cada uno de nosotros, y los 7 enanitos son aquellos elementales en los cuales nosotros entramos en contacto y nos entretamos con ellos, aunque no los vemos. O sea, todo ese tipo de cuentos, historietas, están relacionados con el ocultismo para que pueda llegar a los niños, ya desde su niñez. Y esto a veces quedan dentro, aunque pasen años, quedan dentro, como cuando decimos somos adultos y hemos perdido los padres. Mi padre me decía eso, ¿cuánta razón tenía?
La mayor parte de las personas dicen a mí, mi padre, mi madre me decía esto, ¿cuánta razón tenía? Yo en aquel momento no lo entendía. Porque es que vamos creciendo y hay momentos que no entendemos las cosas. Pero a medida que nos hacemos mayores, ¿sabéis qué ocurre? Que cuando el cuerpo se capacita por la edad a entender el tesoro que hemos ido labrando vidas anteriores, cuando ese cuerpo empieza a entenderlo, ese tesoro que está ahí dentro empieza a aflorar. Y uno dice, he llegado tarde. Nunca es tarde cuando se llega, porque tenemos la oportunidad de volverlo a repetir. Nada se termina para nosotros. Uno dice, ya soy demasiado mayor. Mejor. Ahora que soy mayor, hay menos apetitos de la carne, menos apetitos de deseo. Estos se van perdiendo como el cuerpo va desapareciendo. Su energía va disminuyendo. Y ahora estoy preparado para profundizar cada vez más. Ser anciano es la mejor cosa que le puede llegar al ser humano, porque si no llega, que ha terminado. Pero si llega, la riqueza interior empieza a aflorar. La edad es experiencia. Y hoy día se da muy poca importancia a la edad. Cuando en la India, siempre, a los 49 años, cuando el individuo se separaba del trabajo, se liberaba del trabajo y se retiraba a profundizar y a meditar y se convertía a los 49 años en el honorable de la familia. Nadie hacía nada de la familia que no lo consultara con el honorable. Yo diría a los honorables, pues ya se apañarán, nos metemos a un lugar que los cuiden. La vida ha cambiado, claro, es distinto de lo que era. Pero el anciano, antiguamente, siempre había el grupo de ancianos que regían el destino de la tribu. Hoy día esto ha desaparecido. Ahora ya a los 35 años, a los 40, ya son el presidente de una nación. Cuando en realidad hay personas con 60 años o con 65 años que están en la flor de su intelecto, que podrían realizar ese trabajo con serenidad. En fin, no sé por qué me digo, no sé por qué explico todo esto. Quizá porque estamos en un momento un poco difícil. Bueno, lo dejamos aquí y me gustaría que, si queréis hacer algún tipo de pregunta o comentario, y esto yo lo dejaré para otra ocasión porque hemos hecho